Hola, buenos días. Les voy a presentar el tema siguiente, que son las complicaciones agudas de la diabetes. Mi nombre es Nuno Martínez Emerick Jesús y soy miembro del grupo 3704. Bueno, en temas anteriores he estado tratando la diabetes, un poquito de su fisiopatología, y ahora vamos a empezar con sus complicaciones. Las dividimos en dos, agudas y crónicas, y las crónicas se subdividen en algunas clasificaciones. Entonces vamos a iniciar. Se dividen en tres. Tenemos tres principales, que van a ser la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. Vamos a iniciar con la primera, que será la hipoglucemia. Y bueno, ¿qué es la hipoglucemia? Bueno, va a ser, según la ADA, cualquier episodio que cursa con una concentración plasmática de glucosa baja. Y lo más importante es que en el paciente se va a encontrar expuesto a acontecimientos adversos, sea cualquiera, porque no solamente habla de una manifestación clínica, sino también que esta hipoglucemia pueda tener un efecto adverso posterior, como lo vamos a ver con una adaptación que surge de una hipoglucemia, de varias hipoglucemias. Algo importante a tratar es que no existe un umbral, debido a que este va a ser dinámico, porque hay pacientes con diferentes controles de la glucosa. Tenemos el ejemplo de un paciente con un mal control de glucosa que tiende a tener niveles muy altos, va a presentar síntomas con una disminución de la glucosa por arriba de 70 miligramos sobre decilitro, a diferencia de un paciente, por ejemplo, que ha tenido varios episodios de hipoglucemia. Este paciente va a estar en cierta forma adaptado al estado de hipoglucemia, y entonces el umbral puede encontrarse aún por debajo de los 70. Se habla de que aproximadamente la manifestación clínica va a empezar a aparecer a partir de los 56, pero pueden encontrarse complicaciones por niveles por debajo de 70, por eso ahí fue donde se marcó el umbral de alerta. Y bueno, en esta complicación se puede presentar tanto en diabetes de tipo 1 como en tipo 2, y ahorita vamos a ver unas simples diferencias, aunque regularmente cursan muy parecido. Y finalmente esta imagen. En esta imagen quise ilustrar que el órgano más afectado va a ser el cerebro, porque es el que más requiere de glucosa en todo el cuerpo y va a ser el que es más sensible a la pérdida de la misma. Bueno, hasta aquí queda la definición. Los siguientes son las causas. Casi todas las casos de hipoglucemia van a ser causados por altas dosis de fármacos o que estos sean mal empleados. El tratamiento farmacológico de la glucosa tiene una infinidad de fármacos que van a ser de diferentes familias, pero es importante diferenciar los mecanismos de acción de cada uno. Tenemos los sensibilizadores a la insulina, tenemos los que evitan las hiperglucemias, como sería la carbosa, y vamos a tener en este caso los que son secretagogos o análogos de la insulina. Como secretagogos vamos a tener a las glinidas o las sulfanilureas. En este caso tenemos a la glibenclamida como uno de los fármacos más empleados en México para el tratamiento de la diabetes, en combinación de otros como metformina. Y se habla que, por ejemplo, combinar glibenclamida con metformina aumenta el efecto de hipoglucemia de la glibenclamida, aumentando el riesgo de estar en esta situación, que sería la hipoglucemia, que es uno de los principales efectos adversos tanto de glibenclamida como del otro fármaco que más se relaciona a esto, que sería la insulina. Cualquier tipo de insulina que se use, ya sea ultra rápida, la regular o de vida larga, puede cursar con una hipoglucemia si no se ajusta bien la dosis o si se suman otras causas como el otro fármaco que esté actuando junto con la insulina, o por ejemplo aquí tenemos la disminución de glucosa exógena. ¿A qué se refiere este término? Este término se refiere a que hay una disminución de la glucosa que entra, y cómo sería la forma en la que la glucosa entra a través de la comida. Entonces esto tiene mucho que ver con las pautas terapéuticas que tenga el paciente de su insulina y los alimentos que consuman. Por eso se habla mucho de que a un paciente se le debe explicar bien cómo usar la insulina, porque regularmente ellos no lo van a saber todo y pueden inyectarse su insulina y no comer nada, lo que puede llevar a un caso de hipoglucemia, o dormirse sin cenar. Eso también puede causar un caso de hipoglucemia nocturna que puede derivar en una consecuencia grave. Otras causas puede ser la sensibilización a la insulina. Un paciente que lleva un tratamiento normal con sobrepeso, pongámoslo así, que sería el ejemplo más sencillo, y este paciente empieza
ponerse las pilas, pero tenía un tratamiento de insulina. Entonces este paciente, al bajar de peso, va a tener una mejor sensibilización a la insulina, lo que puede hacerlo más sensible al tratamiento que estaba llevando. Entonces se deben de hacer algunos ajustes. Otras causas de sensibilización de insulina pueden ser que el paciente empiece a adquirir una condición física a través del ejercicio, por ejemplo. Y bueno, otra consecuencia, causa puede ser el alcohol, que va a disminuir la producción de glucosa y con esto afectar la entrada de glucosa de forma exógena y aumentar los efectos de hipoglucemia de estos fármacos. Otra causa posible que se ha hablado es la reducción de la eliminación de la insulina. Esto que se refiere a una insuficiencia renal. Como sabemos, la insulina es un fármaco. Inclusive la quimioterapia también tiene un poco de efectos sobre esto. Ambos son fármacos que dependen de la eliminación renal para dejar de ejercer sus efectos. Es más marcado en el caso de la insulina. Entonces, en caso de una insuficiencia renal que no haya sido detectada y no se haya ajustado la dosis de insulina, puede tener como efecto una hipoglucemia. Y bueno, otras causas no asociadas tanto a la diabetes son el insulinoma y enfermedades graves como insuficiencia hepática, renal o cardíaca. Se habla también de deficiencias hormonales, entre muchas otras, pero en este caso vamos a centrarnos a la diabetes. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a iniciar con la fisiología de la glucosa, un repaso general. Lo principal, nosotros nos comemos nuestro panecito, por ejemplo, un panecito de dulce. Este va a ser degradado por distintas enzimas a través del tracto gastrointestinal para llegar a monosacáridos, que van a ser los que van a ser absorbidos por el epitelio intestinal a través del SGLT1 y la fructosa a través del GLUT5. Ya dentro de la célula intestinal van a entrar a circulación sistémica a través de diferentes GLUTs y se van a repartir de igual manera a través de diferentes GLUTs, liberándose la insulina, la glucosa en diferentes momentos a través de diferentes hormonas, como puede ser glucagón, va a tener efectos la insulina, hormona del crecimiento, vamos a tener la adrenalina, que van a dar diferentes efectos. El principal almacén de glucosa va a ser el glucógeno hepático. Bueno, entonces vamos a iniciar en esta siguiente imagen. Tenemos la glucosa. La glucosa generalmente va a entrar a las células y va a tomar una vía metabólica que va a ser anabólica. Esta estimulada a través de la insulina, que va a ser la que permite la entrada de la glucosa a los tejidos. Entonces generaríamos vías anabólicas que serían de construcción, ya sea de diferentes aminoácidos, lípidos, va a estimular, e incluso glucógeno, que son los que va a estimular. Entonces tenemos acá, hacia abajo serían vías anabólicas diferentes, hacia arriba tenemos al glucógeno. Aquí tenemos vías hacia ácidos grasos, pero también tenemos el otro lado de la moneda. La insulina va a estimular el anabolismo, pero vamos a tener hormonas que nos estimulan el catabolismo, como puede ser el glucagón y la adrenalina, que en este caso harían lo contrario, harían de la parte de abajo de las vías, desde grasas hacia glucosa para ser liberada hacia el torrente sanguíneo, o desde aminoácidos hacia el glucosa para ser liberados al torrente sanguíneo. También va a empezar a degradar el glucógeno para aumentar las cantidades de glucosa, y estas se van a liberar para alimentar los distintos tejidos en diferentes situaciones. Bueno, continuando con lo anterior, habíamos hablado un poquito de las vías que tienen la insulina, el glucagón y la adrenalina, y las vías que van a estimular. En este caso tenemos la insulina, el glucagón y la adrenalina en esta tabla. La insulina vamos a tener hacia abajo, es decir, en dosis bajas. ¿Y qué nos va a generar esto? En el hígado va a estimular la glucogenólisis. ¿A se refiere la glucogenólisis? A deshacer el glucógeno para generar glucosa y distribuirla a través de todo el cuerpo. Y la gluconeogenia, que quiere decir que a través de otros precursores vamos a generar glucosa, como pueden ser aminoácidos en este caso. Y en los riñones va a disminuir la gluconeogenia, que ya habíamos hablado también de esto anteriormente. El glucagón lo que va a hacer a dosis altas va a estimular estas mismas vías, la glucogenólisis y la gluconeogenia, o sea, va a aumentar los niveles plasmáticos de glucosa. Y la adrenalina va a tener un efecto similar, aumentando los efectos plasmáticos de glucosa. Y en riñones, a diferencia del glucagón, la adrenalina estimula la gluconeogenia. A lo especial de los riñones, que la glucosa que producen ellos mismos es la que van a utilizar, a diferencia del hígado, que la distribuyen todo el cuerpo. Los riñones son el piso y se la quedan todos ellas. Y bueno,
Aquí tenemos un poco más de efectos de la adrenalina en el hígado a través de los receptores betados, como les había hablado, van a estimular la glucogenólisis y la gluconeogenia, que esto va a aumentar la producción de glucosa y va a elevar la glucosa plasmática. En los islotes pancreáticos lo que tiene de efecto va a ser que va a disminuir la insulina, y la disminución de la insulina habíamos hablado que nos ayuda a elevar los niveles plasmáticos de glucosa a través de estas vías. Y por otro lado tenemos que estimular el glucagón, que de igual manera va a estimular estas vías en el hígado para aumentar los niveles plasmáticos de glucosa. En el músculo lo que va a hacer es que va a disminuir la captación de glucosa hacia estos tejidos, bajando su utilización y aumentando la glucosa plasmática para el resto de los órganos. Y la glucosa que tengan captada o almacenada va a entrar en glucólisis para generar lactato y alanina, y estos son precursores para la gluconeogénesis. Y bueno, en tejido adiposo se va a estimular la lipólisis, que es la degradación del tejido de los ácidos grasos para generar energía a través del glicerol, y igual van a generar niveles altos de glucosa y van a disminuir su utilización. Esto es la regulación normal de la glucosa en el cuerpo, y entonces vamos a pasar a los efectos de la hipoglucemia. ¿Cómo va a funcionar la hipoglucemia? A través de estas mismas hormonas vamos a tener diferentes cortes de valores de la glucemia. Regularmente se encuentra entre 70 y 90 una glucemia normal en ayunas. En este caso les voy a explicar cómo funciona la hipoglucemia. Vamos a tener en niveles de 80 a 85, que realmente no es un efecto para generar, del cual se deba preocupar el cuerpo. Se inicia la disminución de la insulina, y con esto lo anterior vamos a empezar a estimular la gluconeogénesis y la glucogenólisis para mantener unos niveles plasmáticos de glucosa. Como les menciono, no son niveles de los que se preocupa el cuerpo, o sea que van a empezar a producir un daño, pero un mecanismo de control del cuerpo es, antes de que empiecen a generar un daño, tratar de mantener una concentración constante. Esto se conoce como el primer paso de la regulación. Si en este primer paso no se logra un efecto, entraría el segundo, que sería el aumento del glucagón. O sea, si la regulación de la insulina no es suficiente para mantener los niveles plasmáticos a 80-85, cuando caen a 65-70 entra en acción el glucagón, estimulando estas vías que vimos, pero de manera más potente la gluconeogénesis y la glucogenólisis para aumentar los niveles plasmáticos de glucosa y así evitar efectos, manifestaciones clínicas. Cuando este se conoce como el segundo nivel de regulación. Cuando ni el primero ni el segundo están activos por X razón que ahorita vamos a ver, entraría la adrenalina, como podemos ver al mismo nivel que el glucagón, pero esta entra cuando el glucagón no logra ejercer su acción por alguna razón. Y esta es la tercera defensa. Como ya hemos visto, la adrenalina va a estimular diferentes sistemas. Aquí los tenemos nuevamente. Va a disminuir la utilización de glucosa por algunos órganos y va a aumentar la síntesis y la degradación de glucógeno para aumentar los niveles de glucosa sistémicos. Y bueno, finalmente tenemos el cortisol y la hormona de crecimiento con una menor importancia. Entran a finales, pero no tratan de elevar la glucosa junto con la adrenalina, pero el principal efecto lo va a realizar la adrenalina. Cuando tenemos aquí 65 a 70 miligramos por decilitro, más o menos lo mismo que la adrenalina. Cuando los niveles caen a 50-55, como lo mencioné al inicio de la presentación, se empieza a hablar de que se van a empezar a ver manifestaciones de la hipoglucemia. Y entonces, como ya empieza a existir síntomas, el cuerpo, su mecanismo de defensa va a ser empezar a pedir comida. Entonces vamos a empezar a tener hambre, te empieza a doler el estómago. Es como cuando tienes hambre, te empieza a doler el estómago, un poco la cabeza. Cuando cae aún más estos niveles de glucosa, vamos a tener una pérdida de las funciones intelectuales. ¿Por qué las funciones intelectuales? Porque, como les hablé, el cerebro es el órgano más sensible a los niveles de glucosa. Entonces vamos a tener, cuando ya no hay una defensa, esto va a empezar a caer más y va a empezar a afectar el cerebro con dificultad para la concentración, dolor de cabeza, vamos a tener síncope, podemos llegar incluso a la coma. Bueno, esta es otra gráfica, otra imagen donde podemos ver un poquito de la fisiopatología. Aquí iniciamos en una disminución de la glucosa, que se va a sensar a través de sensores periféricos y llevando al sistema nervioso central.
que va a decir hay una disminución de la glucosa, ¿qué vamos a hacer para compensarla? Entonces tenemos dos vías. En este caso serían los mecanismos que estuvimos viendo, que sería la disminución de la insulina, que esta disminución de la insulina por las células betas lleva a la gluconeogénesis y a la glucogenólisis, y además va a haber un aumento de glucógeno, que también buscan lo mismo, glucogenólisis y gluconeogénesis, para aumentar los niveles plasmáticos de insulina, de glucosa, perdón. Como podemos ver aquí, estos dos mecanismos habla de que se encuentran ausentes en diabetes mellitus. Ahorita lo vamos a estudiar un poquito más, pero se refiere a que como siempre están bajos los niveles de insulina, en caso de la diabetes tipo 1 se recurre a insulina exógena. Entonces esta insulina va a mantener unos niveles constantes en el cuerpo que no van a poder ser disminuidos porque no están siendo controlados por las células beta. Entonces, si no disminuye la insulina que estamos introduciendo al cuerpo de manera exógena, no se va a estimular el aumento del glucagón. Entonces, este mecanismo se encuentra perdido en la diabetes tipo 1 y posteriormente en la 2, porque en algún punto las diabetes tipo 2 pueden llegar a ser dependientes de insulina, y entonces se desencadena este efecto. Entonces no tendremos esta respuesta. Ahora, por el otro lado, el sistema nervioso central lo que hace es estimular la liberación de noradrenalina, que va a tener un efecto, un aumento de las palpitaciones, temblores, puede tener temblores y excitación. Además se van a ver estimulados vías de la acetilcolina, que van a generar la sudoración y el hambre, porque como recordamos, el sistema parasimpático, controlado principalmente por receptores muscarínicos, se relaciona mucho con la leporesis y secreción glandular. Entonces va a estimular el hambre y la sudoración. En este caso, como los receptores de adrenalina son de lucha o vida, mejoran el gasto cardíaco. En este caso sería la taquicardia, los temblores por esta misma excitación, alteración que genera la adrenalina. Y el sistema nervioso, además de estimular esta liberación en la sinapsis, va a estimular a la médula suprarrenal para la liberación de adrenalina, que va a tener los efectos que ya vimos en el riñón, tejido adiposo, que van a igual disminuir la cantidad de glucosa que están usando para mantener los niveles plasmáticos, y además estimular por otras vías la glucogenólisis y la gluconeogenia. Y aquí, por esta vía, igual va a aumentar la ingesta de hidratos de carbono con una búsqueda del aumento de glucosa. Entonces, esta es la función normal del cuerpo. Pero como les mencioné, aquí tenemos una falla cuando tenemos la presencia de diabetes, y aquí tenemos otra, que es una atenuación de estos sistemas de la adrenalina para la compensación que se van a dar debido a una adaptación que vamos a ver ahorita, que sería en la diapositiva siguiente, que es algo que se llama insuficiencia autónoma asociada a la hipoglucemia. Esto se refiere a que vamos a tener un menor efecto de la adrenalina y de la acetilcolina sobre sus receptores, impidiendo que tengan los mismos efectos que se necesitan. Entonces, ¿cómo se los había dividido en dos? Tenemos la tipo 1, insuficiencia absoluta de células beta pancreáticas, o sea, nada de insulina, que ya es dependiente desde el inicio, y entonces se da una terapia con insulina exógena que va a mantener una hiperinsulinemia terapéutica, y entonces como no va a disminuir esta insulina por efecto de una hipoglucemia, no vamos a tener el efecto del glucagón, entonces entraría directamente la tercera defensa, que sería la adrenalina. Pero estos pacientes van a tener varios casos de hipoglucemia, y poco a poco cada caso de hipoglucemia va siendo más insensible al paciente, a los síntomas y a los receptores del mismo paciente. Entonces las células beta no van a tener una disminución de la insulina, no va a haber un aumento del glucagón, no va a haber una estimulación de palpitaciones, de excitación, taquicardia, ni de hambre y sudoración. Entonces aquí lo tenemos, episodios de hipoglucemia, como se los mencioné, van a afectar esta insuficiencia autónoma. También se habla del sueño y el ejercicio. Aquí tenemos esta respuesta, van a disminuir las respuestas y va a haber una contrarregulación deficiente. Y como les dije, esto que se llama ignorancia de la hipoglucemia por el paciente es debido a que los síntomas son causados por la adrenalina y la acetilcolina que ejercen sus efectos, que serían las palpitaciones, el hambre, la sudoración,
esta ansiedad, estos movimientos anormales. Entonces, como el paciente no va a presentar estos síntomas debido a la insensibilidad de sus receptores, vamos a tener una hipoglucemia recurrente. Esto sería en caso de diabetes 1 o una diabetes tipo 2 avanzada. Como les mencioné, a medida que se va terminando la insulina y va requiriendo insulina exógena, se va a notar más esta sintomatología. En fases iniciales sí vamos a tener menos episodios de hipoglucemia, pero poco a poco van a ir afectando este sistema. Al inicio se puede contrarrestar, pero al fin y al cabo, si no se lleva una adecuada medicación y seguimiento del tratamiento, se puede llegar a este efecto. Bueno, ahora las manifestaciones clínicas, como ya se hablaron, son producidas por los efectos del sistema autónomo, pero también tenemos otros síntomas que serían los neuroglucopénicos. ¿A qué se refiere esto? Neuro, cerebro, glucopenia, disminución del azúcar. Entonces son debidas a la disminución del azúcar en el tejido cerebral, que nos va a generar cambios conductuales. El principal sería la irritación, van a estar irritables los pacientes, después puede progresar a una confusión, se sienten fatigados, cansados e incluso puede llegar a convulsiones, pérdida del conocimiento y en última instancia hasta la muerte. Y la otra parte de los síntomas son generados por la adrenalina y la acetilcolina. Los podemos dividir en dos, los adrenérgicos y los colinérgicos. Del lado de los adrenérgicos tenemos a las palpitaciones, se reporta un poco de elevación de la tensión arterial sistólica, temblores, ansiedad y una palidez debido a la vasoconstricción de la adrenalina. Y los colinérgicos principalmente tenemos diaforesis, hambre y parestesis. Nada más quisiera agregar que rara vez podemos encontrar arritmias relacionadas a la muerte. La causa de la muerte se relaciona más que a la disminución de la glucosa, las arritmias generadas por la elevación drástica de la adrenalina entre más lo requiere el cuerpo, porque a medida que no se recupera va a ir liberando más la adrenalina, entonces esta taquicardia que va a provocar la adrenalina va a generar una arritmia y esta arritmia puede llevar a la muerte. Lo siguiente sería la clasificación. Se ha buscado una clasificación dada la variabilidad que puede tener esto entre los niveles de glucosa y los síntomas que puede presentar un paciente. Tenemos de inicio la hipoglucemia grave, que en este caso hablamos de grave cuando el paciente tiene síntomas neurológicos, pero nos hablamos de graves, pérdida de conciencia, en el que ya no pudo ser. Posteriormente vamos a ver el paciente a través de la vía oral mejorar su condición, en ese caso se considera grave. Y se habla de que mejoró con una administración de carbohidratos o de glucagón. Esto nos da pauta a saber que fue una hipoglucemia. Luego la siguiente sería la hipoglucemia sintomática documentada. Cuando hablamos de documentada hablamos de que se tiene un nivel de glucosa. En este caso hablamos de uno menor a 70 miligramos sobre decilitro, que sería el de alerta y además sintomática, es decir, que presentó síntomas. La siguiente es una hipoglucemia asintomática, que se pudo documentar, se tienen niveles menores a 70 miligramos sobre decilitro, pero en este caso no se presentan síntomas. Sería la asintomática. La siguiente es una probable hipoglucemia asintomática. En este caso, sintomática, o sea que presenta los síntomas, pero en este caso no se logró determinar el nivel de glucosa, o sea, no se sabe, se quedó en el limbo, pero se sospecha que sí debido a que se presentaron síntomas. Y la última es la pseudo hipoglucemia, que en este caso va a haber síntomas, pero va a haber una glucemia mayor a 70 miligramos sobre decilitro. En este caso, este se podría presentar en un paciente que está manejando niveles altos de azúcar y disminuyen a un grado en el que generan síntomas para él, podrían ser un 75 o un 80 miligramos sobre decilitro. Algo importante es que el glucómetro que comúnmente se utiliza no siempre da las medidas correctas. Lo más correcto sería solicitar una química sanguínea, checando los niveles de glucosa, y ahí podremos dar un diagnóstico certero y metiéndonos en esta clasificación. Aquí tenemos algunos síntomas que no se habían hablado. Tenemos visión borrosa y vértigo. Son algunos de los que no vimos anteriormente, pero pues entran en los síntomas neurológicos.
Algo que se habla mucho es la triada de Whitehall. En este caso, cuando hablamos de una hipoglucemia debida en un paciente diabético, no se necesita tanto esta triada de Whitehall. Se ocupa más cuando un paciente con síntomas sin ninguna comorbilidad o alguna enfermedad anterior presenta un cuadro que creemos es de hipoglucemia, pero para confirmar que fue un cuadro de hipoglucemia se solicita que cumpla con la triada de Whitehall. Entonces tenemos que debe de tener síntomas y síntomas que ya hablamos, como pueden ser los provocados por la adrenalina, que serían taquicardia, o las provocadas por la acetilcolina, como serían el hambre, la sudoración, o tenemos los efectos sobre el cerebro directamente, como serían disminución del estado de alerta, irritabilidad, mareos. Eso sería la punta de la pirámide, la punta superior. Tenemos también el lado derecho, que se debe tener una desaparición de los síntomas con la restitución de la glucemia, es decir, cuando el paciente se le dé alguna glucosa vía intravenosa o se dé una carga oral de glucosa, el paciente va a mejorar. Entonces, estos dos, más la suma de que se encontró una baja concentración de glucosa en sangre, hablamos del corte alerta, que sería menor a 70 miligramos sobre decilitros, cumple con la triada de Whitehall, y se habla de que fue una hipoglucemia, y entonces al diagnosticarse como hipoglucemia se busca la causa. Entonces ya se va a la parte de diagnóstico, solamente para sintetizar, la triada de Whitehall solamente se ocupa para pacientes que no tienen alguna situación que los predisponga a una hipoglucemia, un paciente normal, y entonces a través de esto comprobamos que es una hipoglucemia y la mandamos a estudio. Y finalmente vamos con el tratamiento. Se divide en tres. Vamos a iniciar con el asintomático. Es un paciente que no tiene síntomas, pero por alguna X o Y razón va al consultorio, se toma su glucosa y le encuentra menor a 70 miligramos sobre decilitro. ¿Qué va a proceder en esto? Se habla de que no se necesita dar un tratamiento. Como ya se había hablado, los niveles de glucosa son dinámicos. Solamente se busca que se esté supervisando sus niveles cada 15, una medición de los 15 a 60 minutos después, y que se mantenga en reposo para no entrar en una situación que ponga una hipoglucemia mayor, como sería actividad física. Y el siguiente sería un sintomático. Es una regla que se llama 15x15, que es una mnemotecnia para ayudar a recordar cómo es este tratamiento, que se dice que se van a dar de 15 a 20 miligramos de carbohidratos, que entra con el primer 15, que se van a revisar cada 15 minutos. Entonces, la primera se dan 15 miligramos de carbohidratos de acción rápida, y a los 15 minutos se revisa la glucosa. Si todavía se encuentra baja, se dan otros 15 y se revisa dentro de 15. Y así, de 15 en 15 nos vamos. Pero, ¿qué son 15 a 20 miligramos de carbohidratos? Ese es el meollo del asunto. Bueno, existen algunas clasificaciones porque necesitamos que sean carbohidratos de acción rápida. Entonces, existen algo llamado tabletas de glucosa, que algunos diabéticos saben que existen y las cargan. Entonces, de estas serían 3 a 4 tabletas de glucosa para mejorar una crisis sintomática de hipoglucemia. Pero pues más en la vida diaria tendríamos esta, que yo considero que es la más usada, la más conocida. La gente dice darle un traguito al jugo, un traguito al refresco. Pero pues, ¿de cuánto debe ser el traguito? Estamos hablando de media taza, que sería aproximadamente 120 mililitros de jugo o refresco regular. Que no sea refresco sin azúcar, obviamente, como se ha popularizado. Entonces aquí uno de los jugos más comunes aquí en México sería el Boing, que sería aproximadamente tomarse la mitad de un Boing de cuartito. Otras recomendaciones son de 4 a 5 galletas saladas, una cucharada de azúcar, o una cucharada de miel, o de 6 a 8 dulces duros, que sería un poquito complicado saber qué cantidad de azúcar tienen los dulces duros. Aquí en México hay una variedad de dulces, entonces yo recomiendo más a través del refresco o el jugo, o si tienen las tabletas de glucosa sería lo mejor. Una situación muy curiosa de la que se habla es que en caso de que el paciente esté tomando carbosa, se recomienda que sean las tabletas de glucosa, porque la carbosa no permitiría la absorción de algunos carbohidratos complejos que podrían encontrarse en estas. Y finalmente, en un tratamiento grave,
Cuando decimos que es grave, ya se habló cuando el paciente tiene una pérdida de conciencia y entonces no puede restablecer los niveles de carbohidratos por vía oral. Entonces se va a necesitar la vía intravenosa, que sería lo más común. Por vía intravenosa, 25 miligramos de dextrosa al 50% al llegar al hospital. O si la tienen en los servicios de emergencia, pues sería atendido en el servicio de emergencia, en el traslado en la ambulancia. Otra opción, un poquito más difícil, sería el miligramo de glucagon por vía intramuscular. También existe la subtérmica o la nasal. En este caso no se debe de dar una hipoglucemia inducida por alcohol, que no podría entrar en causadas por diabetes, aunque puede que no, porque una inducida por alcohol, el paciente lleva varios días de consumo de alcohol que ha llevado a su cuerpo a consumir las reservas de glucagon, entonces de glucógeno. Ya no va a tener reservas de glucógeno que sean estimuladas por el glucagon, entonces no habría tanto efecto. También se ha habido gluconeogénesis en un paciente que ha estado sometido a los efectos del alcohol por mucho tiempo. Y finalmente, si no se tiene el glucagon ni una manera de dar vía intravenosa la glucosa, se va a esperar al personal de emergencias porque no se puede realizar de alguna otra manera. No se ha comprobado que le pongas un dulce en la boca o le frotes algún tipo de gel, no tiene efectividad. Y lo siguiente sería tener al paciente en monitoreo con una infusión continua de glucosa. Se va a mantener esta hasta el momento en que el paciente puede ingerir alimentos. Cuando el paciente puede ingerir alimentos, va a empezar a comer y se va a tener todo esto junto con un monitoreo de la glucosa hasta que se estabilice y pueda salir. El tiempo va a variar, depende de la intoxicación que ya tiene el paciente, porque hay diferentes tipos de insulina. Si es una insulina de vida ultra larga, va a estar el paciente tratando de estabilizar sus niveles de glucosa por un buen tiempo, que sería más o menos van de 24 a 36 horas, no es ultra larga, entonces estaría un buen tiempo en observación. La prevención de la hipoglucemia, se tiene que hablar con el paciente, educarlo, como lo que hemos hablado, en qué momento comer y en qué momento poner sus dosis de insulina. También se deben trabajar los objetivos de la glicemia, porque se sabe que un paciente está en riesgo de hipoglucemia no se deben de tener ciertas metas de hemoglobina glucosilada menores a 7.5, se deben de manejar un poquito más altas para evitar el riesgo al paciente, y se debe de ajustar el régimen de insulina a las necesidades del paciente y estar monitoreado constantemente, que no necesite un ajuste. La siguiente sería la cetoacidosis. Una cetoacidosis diabética es el resultado de un déficit relativo o absoluto de insulina combinado con un exceso de hormonas antagonistas. Principalmente esta se va a asociar a diabetes de tipo 1. Ahorita vemos por qué se asocia más a tipo 1. Las hormonas antagonistas son el glucagón, la noradrenalina, la hormona del crecimiento. Estas hormonas que tratan de elevar la glucosa plasmática en situaciones que el cuerpo cree que tiene una hipoglucemia o que tiene una hipoglucemia real. Esto vamos a ver por qué cree. Bueno, las causas van a ser un tratamiento inadecuado, un incumplimiento del tratamiento, principalmente con insulina. También se puede ver desencadenado por infecciones. Pueden debutar los pacientes con una cetoacidosis diabética, principalmente en diabetes tipo 1. Va a ser como que, ¿qué me pasó? Llega a urgencias y dicen, no, usted es diabético, tuvo su primer caso de cetoacidosis diabética. Otras enfermedades que lo precipitan pueden ser el evento vascular cerebral, infarto al miocardio, pancreatitis o algunas drogas como cocaína, diticlozapina, entre otras. ¿Cómo va a funcionar la fisiopatología? Hay que imaginarnos esto: la función normal de la glucosa, como ya la habíamos visto, entra al cuerpo a través del intestino, se distribuye a los diversos tejidos y se almacena en el hígado. En el hígado se va liberando a medida que se vaya necesitando. Y vamos a tener sensores que van a funcionar como los tejidos. Las células de los tejidos van a decir cuando tienen glucosa o no, y va a entrar a través de estas células a través de los GLUT, principalmente los 4, que sería el dependiente de insulina. Cuando hay insulina entra la glucosa a las células a hacer reacciones anabólicas. Pero cuando el paciente no cumple con los niveles de insulina necesarios, las células van a empezar a dar la información de que no está entrando glucosa y que necesitan energía. Pero entonces el cuerpo va a pensar que está en un estado de hipoglucemia, entonces va a empezar a liberar glucagón, adrenalina, para tratar de estimular una elevación de la glucosa
glucosa plasmática, pero el problema es que esta glucosa plasmática nunca va a entrar a las células porque no hay una insulina que permita la entrada a las células. Entonces aquí lo vemos, va a generar precursores de la glucosa a través de aminoácidos y glicerol. Los va a convertir en glucosa, degradación de glucógeno para llevar la glucosa, y estos, estimulando glucogenólisis y gluconeogénesis, aumentan los niveles plasmáticos de glucosa. Pero como no puede entrar esta glucosa, solamente se va a acumular en corriente sanguínea. Pero además, al degradar las grasas, en la degradación de ácidos grasos vamos a tener la presencia de las cetonas, que son unas sustancias que pueden llegar a ayudar a mantener la energía basal, pero en niveles excesivos pueden afectar el pH, generar síntomas neurológicos. Entonces esta enfermedad se va a caracterizar por una elevación de la glucosa plasmática y cuerpos cetónicos, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un breve recordatorio de ácidos grasos, ya que entraron al hígado, la mitocondria, están en acetil-CoA, van a pasar por la tiolasa, acetoacetil-CoA, hidroximetilglutarilco enzima A sintasa, va a generar hidroximetilglutarilco enzima A, que va a pasar a través de la alianza con el mismo nombre, generando acetoacetato, y de aquí se va a dar hacia los caminos, puede ser acetona o beta-hidroxibutirato, que van a ser las cetonas principalmente. Vamos a observar los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que va a ser uno de los principales marcadores para saber los niveles de cuerpos cetónicos en la sangre. Bueno, las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética van a tener una evolución rápida a través de 24 horas, a diferencia del estado hiperosmolar, que se va a desarrollar a lo largo de días o incluso semanas. En estas tenemos algunos síntomas inespecíficos, como pueden ser náusea y vómito, y algunos más centrados a esta patología, como pueden ser la poliuria. En este caso se dan, y en el estado hiperosmolar se dan debido a que al alcanzar el nivel de umbral, que aproximadamente se encuentra a 200 o puede ser un poco mayor, según la adaptación que tenga el cuerpo a los estados de hiperglucemia, a los 200 miligramos de glucosa en sangre va a empezar a eliminarse a través de la orina hasta alcanzar su tope, donde todos los receptores se encuentran saturados en 400 miligramos. Pero bueno, entonces va a empezar a haber una glucosuria como método de compensación, aumentando la frecuencia urinaria, generando la poliuria, y esta poliuria puede llevar a signos de deshidratación, como pueden ser la sed, la hipotensión, una taquicardia compensatoria y la depresión de volumen que se está teniendo. También se encuentra un dolor abdominal difuso, que no se tiene un punto específico de dónde duele, con signo de rebote negativo. También podemos encontrar la disnea, taquipnea, una respiración característica de este caso, que es la respiración de Kussmaul, que van a ser rápidas, respiraciones profundas y rápidas. Este es uno de los signos característicos. Y otro sería el aliento cetónico, que es como va a tener un olor característico de esta patología, que se dice que huele como aliento frutado. También puede tener letargo, edema cerebral, principalmente cuando se provoca en niños, puede llegar a coma. Entonces podríamos, como síntomas característicos de esta entidad, tenemos la respiración de Kussmaul, los cuerpos cetónicos que vamos a ver en los diagnósticos clínicos, y la respiración de Kussmaul. Esto, aunado a la hiperglucemia, nos hace sospechar de una cetoacidosis diabética, de un diabético tipo 1, pues ya es otro punto. Bueno, ¿qué vamos a checar? Algo importante, tenemos la comparación. A la derecha tenemos estado hiperosmolar y a la izquierda tenemos cetoacidosis diabética. La glucosa en un estado de cetoacidosis diabética ronda de los 250 a 400, aquí vamos a hablar de que puede llegar incluso a 600, y en un estado hiperosmolar va a pasar de incluso 600 puede llegar a 2000, de 500 a 2000, puede variar un poco. Puede haber alteraciones en los electrolitos que vamos a ver posteriormente, que se deben de corregir. Aquí nos marca normal, pero se debe tener cuidado principalmente con el sodio y con el potasio posteriormente. La osmolaridad es característico de la cetoacidosis, que sea normal o no muy elevada, a diferencia del estado hiperosmolar, que vamos a ver posteriormente. Las cetonas plasmáticas se van a encontrar elevadas, el bicarbonato va a encontrarse disminuido por estar
una acción de contrarrestar los ácidos cetónicos, porque tienen un carácter ácido que va a afectar el pH. Entonces, la segunda alteración, un pH disminuido, una acidosis metabólica vamos a tener en este caso, y un poco de afectación a la presión arterial de CO2. Un desequilibrio aniónico es muy característico de los síntomas clínicos. Bueno, de laboratorio nos llevamos el anion gap, el desequilibrio aniónico, disminución del bicarbonato, acidosis y la elevación de la glucemia sin llegar a niveles tan altos. Y aquí tenemos otra clasificación, esta la encontré en Nucleate, nos habla de que se puede clasificar en tres, de acuerdo a qué tan elevados se encuentran los niveles de diferentes entidades. Tenemos que el plasma en todas se encuentra a un mismo nivel, va a estar arriba de 250 para hacer una cetosis diabética. Va a empezar a diferenciarse en el pH arterial, en qué tan ácido se empieza a tornar, abajo de 7 ya se torna severo. También el bicarbonato, la disminución de este nos habla de una entidad más grave, que va de los 15 en la mediana, la moderada de 10 a 15 y menor a 10 en esta. Tenemos cetonas urinarias y en suero se van a encontrar positivas. Se habla de que para el monitoreo se deben de checar las cetonas urinarias, porque las cetonas plasmáticas se tornan elevadas más tiempo y no sería más en el agudo, no sirve más para revisar la cetona urinaria. También algo que se revisa sería el anion gap, que tan grave se encuentra, arriba de 12 ya se considera grave y moderado, y el estado mental, porque puede llegar desde alerta hasta un poco adormilado, que sería un poquito letárgico, ahí puede llegar al estupor o coma en los casos más severos. Y así dividiríamos las situaciones diabéticas, llevándonos, reitero, los niveles de glucosa no tan elevados, pero sí por encima del nivel, la acidosis en el pH, acidemia, vamos a tener un desequilibrio aniónico, las cetonas y unas moralidades no tan elevadas, sería lo característico de esta entidad. Y bueno, me voy a mover para acá. ¿Cómo se va a llevar el tratamiento? Lo primero que se debe de hacer se checa todo lo que se mencionó anteriormente y se debe iniciar fluidos. Siempre se deben de iniciar fluidos porque es lo que principalmente se ve afectado. De inicio debemos de restaurar los fluidos por la deshidratación de esta poliuria que se estuvo dando. Se dan fluidos y se determina el estado del volumen. Si necesita más, si hay una hipovolemia severa, sigue metiendo fluidos a una solución isotónica. Si hay un shock cardiogénico, se van a necesitar otro tipo de medidas como vasopresores y otras medidas. Y ya cuando se empieza a mejorar la volemia, se va a revisar el estado del sodio y a través de este se va a realizar una corrección con la infusión que se va a tener de solución. Puede ser una solución al punto 45 cuando está normal o alto, o cuando está disminuido se va a mantener al 9%. Lo siguiente sería seguir revisando esto. Se va a empezar a iniciar una carga de dextrosa a medida que se vaya iniciando una terapia con insulina y empieza a disminuir la glucosa sérica para evitar una hipoglucemia. Con el tratamiento de insulina se empieza a agregar dextrosa y se van a checar otras entidades. Principalmente lo que más se debe estar checando cada hora es el nivel de insulina, y posteriormente cada 2 horas se checa el anion gap, el estado del pH. Lo siguiente sería revisar el potasio, que se va a revisar de acuerdo a estabilizar después de estabilizar la función renal se van a hacer las correcciones necesarias, que aquí se pueden marcar según los niveles de potasio, se van a dar diferencias equivalentes al tratamiento. Otra parte indispensable del tratamiento después de la corrección de los fluidos, de la reposición hídrica y del potasio, no se puede iniciar un tratamiento con insulina si no se ha corregido los fluidos y el potasio. Entonces ya una vez que se tiene una corrección de esto se inicia la insulina. Se puede dar, depende del nivel de complicación que se encuentre, regularmente se va a manejar intravenosa, porque los pacientes llegan a lugares de supervisión que se llama terapia intensiva. Regularmente se les tiene supervisión continua en la terapia intensiva cuando son casos más graves. En estos casos no complicados se puede iniciar insulina subcutánea de acción rápida para tratar esto. Bueno, se va a dar una
unidad de vía intravenosa por kilogramo por hora, si no se tiene una mejora, se va a dar de 50 a 70 miligramos que bajen en la primera hora, se va a dar otra dosis, ya sea según el esquema que se esté llevando, intravenoso o subcutáneo. Y cuando la glucosa alcance un nivel de 200 miligramos sobre decilitro, se va a empezar a disminuir la dosis de insulina intravenosa, que sería la regular. Siempre insulina intravenosa tiene que ser regular, porque es la única que se encuentra por esta vía, y se va a empezar a dar insulina rápida a través de vía subcutánea para empezar a disminuir la insulina intravenosa y empezar a darle un tratamiento que pueda llevar a casa. Y a medida que vaya mejorando el sistema del paciente, se va también a darle alimento de igual manera. Y se deben de seguir checando, como se habló anteriormente, los electrolitos, se debe tener una infusión de glucosa para evitar hipoglucemia. Y finalmente tenemos si se necesita bicarbonato o no. Aquí UpToDate nos maneja que abajo de 6.9 se recomienda la infusión de bicarbonato y arriba de no se recomienda, pero según chequé en fuentes de libros está como en controversia un poco esto, porque algunos autores dicen que no se debe de dar bicarbonato ante ninguna situación. Entonces sería algo que se deba de decidir en ese momento o supervisar o checar con otra bibliografía para tener una respuesta. Pero pues UpToDate maneja bases de datos actualizadas, entonces podríamos fijarnos un poco de esta recomendación. El siguiente es el estado hiperosmolar, en el que se va a caracterizar rápidamente por un estado clínico que hay una poca o nula acumulación de cuerpos cetónicos a diferencia del pasado, una concentración de glucosa en suero que incluso puede llegar a los 1000 miligramos sobre decilitro, una osmolaridad elevada de hasta 380 en los más altos y un déficit neurológico. Esta se va a asociar más a diabetes mellitus tipo 2 y los adultos mayores. Bueno, las causas de un estado hiperosmolar van a ser un tratamiento con insulina adecuado o el incumplimiento del mismo, el 20 al 40% de los casos. Otra causa muy común son las infecciones. Y nuevamente tenemos a estados muy agudos de gravedad, como el evento vascular cerebral, infarto, pancreatitis, se agrega en este caso falla renal, hipotermia, entre otras muchas. También incluye acromegalia, tirotoxicosis, síndrome de Cushing y fármacos diferentes, en este caso beta-bloqueadores, calcioantagonistas. Algo de lo que se habla también es que como se da en personas mayores, algún trastorno psiquiátrico que haga que el paciente olvide tomar agua a pesar de estar deshidratándose. Vamos a ver la importancia que toma esto. Bueno, la fisiopatología. En este caso va a ser lo mismo, parecido a la cetoacidosis, pero en este caso no hay cuerpos cetónicos. Vamos a ver ahorita por qué. Lo que se va a tener es lo mismo debido a la falta de insulina en el tratamiento. Las células no van a poder dejar la entrada de la glucosa a su interior y con esto dar la señal de que están alimentadas. Entonces, como no tienen alimento, van a dar la señal de que necesitan glucosa, y esto se va a dar a través de las sustancias que ya vimos, que va a ser el glucagón, la adrenalina, la hormona del crecimiento, que van a tratar de elevar las concentraciones de glucosa en sangre a través de gluconeogénesis, glucogenólisis o la reducción de la utilización de los tejidos periféricos, aumentando la glucosa sanguínea. Entonces esto aquí, liberación de insulina. Esta es la diferencia. Va a haber una hipoinsulinemia, a diferencia de la cetoacidosis, que hay una ausencia completa de la insulina. Se habla de que se necesita una octava parte de la insulina para inhibir la creación para inhibir la lipólisis de la que se necesita para permitir la entrada a los tejidos. Entonces una mínima parte de insulina nos permite inhibir la lipólisis y con esto la formación de cuerpos cetónicos. Entonces estaría dando a través, aquí lo tenemos, y la hipoinsulinemia va a inhibir las células adiposas para la lipólisis, pero a través de otros medios como tenemos la gluconeogénesis, y la glucogenólisis va a aumentar la insulina, que va a provocar una hiperosmolaridad en el plasma, en la sangre, que va a llevar una deshidratación. Como sabemos,
las sustancias con mayor osmolaridad van a jalar agua, entonces va a quitar un poco le va a empezar a quitar agua al líquido extracelular e intracelular y lo va a jalar al plasma. Este va a ser transportado hacia los riñones y con esto se va a dar una diuresis. Y aquí vamos a tener la segunda diferencia respecto a la cetoacidosis. La primera es la hipoinsulinemia presente en esta y la segunda sería que la cetoacidosis regularmente se relaciona con pacientes jóvenes y una mejor función renal, lo que permite una mayor glucosuria, o sea, una eliminación de glucosa a través de los riñones, que evitaría un aumento drástico de la glucosa. En este caso, como se relaciona con pacientes adultos, tras la disfunción renal y la adaptación que sufre el cuerpo a los altos niveles de glucosa, va a empezar a eliminar menos glucosa a través de la orina y perpetuando así de esta manera los niveles altos de glucosa en sangre. Además de que esta es una situación más crónica, vamos a tener días o incluso semanas de acumulamiento con esta sintomatología, ahorita lo vamos a ver. Finalmente, esta disminución del volumen va a llevar a una contracción del espacio intracelular neuronal que va a causar síntomas neurológicos, entre ellos el coma. Las manifestaciones clínicas van a ser que durante varias semanas el paciente va a cursar con poliuria, pérdida de peso debido a la pérdida de agua, disminución del consumo oral de hacer alimentos o de agua, como se mencionó anteriormente. Va a cursar con confusión mental, letargo e incluso coma. Y algo que podemos ver en estos pacientes es deshidratación grave, hiperosmolaridad. Junto a esta deshidratación vamos a observar hipotensión y taquicardia compensatoria. Como en cetoacidosis, signos de deshidratación van a ser las mucosas orales secas, vamos a observar al paciente cansado, llenado capilar tardado y menor turgencia de la piel. El diagnóstico ya lo habíamos visto un poco en la cetoacidosis, pero vamos a repasarlo rápidamente aquí con estos criterios de UpToDate, a diferencia de lo que les mostré anteriormente. Vamos a tener, como se había mencionado, glucosas en plasma muy altas, tomando esta, la de miligramos sobre decilitros. El pH se va a encontrar equilibrado regularmente, tiene que estar así. El bicarbonato intacto, nulos o pocos cuerpos cetónicos, en cualquier forma. Eso sí, la diferencia es que la osmolaridad tiene que estar alta, arriba de 320. Esto por la pérdida de agua y la acumulación de sustancias osmóticamente activas en el plasma. El anion gap se encuentra intacto y podemos tener estupor o coma como las consecuencias de esto. Y finalmente vamos con el tratamiento de que de igual manera con la cetoacidosis lo primero que tiene que hacer es la evaluación y la reposición de fluidos con soluciones osmóticas. Aquí lo tenemos nuevamente. Según sea de hipovolemia vamos a hacer la reposición. Si es severa se mantiene la reposición con cloruro de sodio al 9% o llegar a shock cardiogénico, o tenemos la moderada, bueno, la mediana, que va a llevar a una corrección del sodio, como lo habíamos visto, con soluciones al punto 45 según sea la situación, o al 9%. Y esto nos va a llegar a un equilibrio, a una disminución de la glucosa, porque parte de estas dos entidades, principalmente en el estado hiperosmolar, la elevación de la glucosa se va a dar por una depresión de volumen que va a generar una elevación de la glucosa por concentración, o sea, va a haber menos líquido en el cual se va a poder diluir esta glucosa y va a dar una hiperglucemia. Entonces, al reponer el volumen, disminuye drásticamente las concentraciones de glucosa y también cuando se empieza a bajar por la terapia con insulina se debe sustituir con dextrosa para evitar el riesgo de hipoglucemia al tratamiento de insulina. Ahora vamos con la insulina, va a ser intravenosa en este caso, no va a haber tratamiento subcutáneo porque se necesita una supervisión estricta. Vamos a dar la misma dosis porque se ha comprobado que mayores dosis no tienen un efecto. Esta es la dosis efectiva de insulina, que va a ser una unidad por kilogramo de peso. Se va a dar en bolo, igual que en cetoacidosis, se inicia con un bolo y luego se deja una dosis de mantenimiento. A medida que se vaya mejorando, el paciente se va a ir retirando. Si no hay una mejoría en la primera hora de 50 a 70 hacia abajo de los miligramos sobre decilitro de glucosa, se va a dar otra carga de insulina en bolo. Cuando empieza a disminuir esto y entramos a 300, se va a empezar a disminuir la difusión de insulina y se va a estar buscando la disminución hasta que el paciente recupere el estado de alerta y con esto va a recuperar algunas funciones.
instrucciones, cómo empezar a comer, pero todo esto bajo la supervisión de un tratamiento de insulina para mantener los niveles estables. Y aquí también puede haber afecciones del potasio, como las vimos en cetoacidosis diabética, y van a ser los tratamientos de acuerdo a los defectos que tengamos en el potasio, y se van a reponer los equivalentes necesarios según se vayan dando estos. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda pueden mandarme mail, mensaje y estaría gustoso de contestarles.